Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos con un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a traer un tema muy reciente, la reciente subida de tipos que tuvimos ayer, miércoles, día 16 de marzo, por parte de la Fed, por parte de este señor que tenemos en pantalla. Y en el vídeo de hoy quiero hablar un poquito sobre qué es lo que realmente ha pasado, el tema de tipo de interés, qué podemos esperar en estos próximos meses, ¿no? Por las propias palabras de la Reserva Federal, y sobre todo cómo nos puede afectar, cómo puede afectar al mercado. Como siempre traeremos un gráfico de Mark Smith para ver un poquito, sobre todo qué podemos ver en los próximos meses y también qué hemos visto en el pasado cuando hemos tenido situaciones similares, ¿no? Así que bueno, vamos allá para que no se nos haga tampoco un vídeo muy largo. Bueno, los tipos de interés se sitúan ya entre el rango del 0,25% y el 0,5%, y Jerome Powell ayer comunicó un incremento del 0,25% en un intento de controlar la inflación. Como sabemos, los tipos anteriormente estaban en el rango del 0 al 0,25%. 2020, con todo el tema de la pandemia, el coronavirus y demás, se llegaron a estos niveles tan bajos un poco para incentivar al máximo la economía, ¿no? Con todo el tema de ese paquete de estímulos fiscales y la bajada de tipos de interés, pues se trataba salir un poquito de esa situación en la que nos había dejado la pandemia, pero ya desde hace un tiempo se esperaba que pudiésemos empezar a ver esa subida de tipos, principalmente por la inflación, ¿no? Que se estaba empezando a ir un poquito de las manos. Y como ya comentábamos en anteriores vídeos, una de las medidas que se tienen para poder controlar esta inflación son las medidas de los bancos centrales, en este caso de la Reserva Federal, que viene a ser el Banco Central de los Estados Unidos. Y bueno, ya estamos viendo cómo están empezando a tomar medidas para controlar esa inflación, ¿no? Incluso se hablaba que podía llegar una subida un poquito más grande, quedarnos en el rango del 0,5 al 0,75, pero han decidido ser un poquito más cautelosos y subir simplemente ese primer rango. Por lo tanto, ya situamos los tipos de interés entre el 0,25 y el 0,50. Es la primera subida de tipos de interés desde 2018, 39 meses después. En 2018 tuvimos esa última subida del tramo de subida de tipos que tuvimos durante unos 3 años, de 2015 a 2018. Veremos ahora también un gráfico sobre esta subida de tipos, cómo ha influido en el mercado. Y bueno, y después en 2020 terminamos en ese pico y hasta el día de hoy, ¿no? Que parece que vamos a volver a entrar en un nuevo ciclo de subida de tipos de interés, y de hecho así ellos lo han manifestado, ¿no? Porque han pronosticado al menos otros 6 aumentos de tipos que se irán haciendo efectivos a lo largo de este año, y se espera que los tipos de interés lleguen al 2% para final de 2022. Que, para poner un poquito de lógica en el asunto, ¿qué implican los tipos de interés para nosotros, ¿no? Parece que, pues mira, nos da igual porque nosotros no vamos a requerir dinero, no vamos a pedir ningún préstamo o lo que sea, ¿no? Realmente sí que es algo muy importante, sobre todo sobre todo si inviertes en empresas de crecimiento. ¿Por qué? Porque las empresas de crecimiento normalmente sí que son empresas que requieren de deuda, requieren de préstamos, los necesitan para crecer al máximo, para crecer como quieren, ¿no? Esa financiación externa. Y pues al final que te encuentres en un entorno con tipos que van al alza, obviamente no favorece a esas empresas de crecimiento. No es que sea algo malo, no es que las empresas de crecimiento se vayan a ir a pique o vaya a pasar algo con ellas, simplemente no es el mejor escenario. Así como estos últimos años sí que ha sido un buen escenario para ellas, en el sentido de que básicamente tenían barra libre de dinero porque tenían unos tipos de interés cercanos al 0%. Ahora estamos viendo que se va a apretar un poquito más las tuercas a este tipo de acciones, y de hecho ya hemos visto cómo en estos últimos meses el mercado ha estado un poquito penalizando a las empresas de crecimiento, entendiendo que podemos llegar a esta situación. Como siempre decimos, el mercado trata de predecir, trata de descontar eventos, no cuando llega ese momento penaliza, sino que desde que ya se empieza a descontar ya empieza a penalizar o a premiar esos eventos que llegarán en el futuro. Así que la duda, ¿cómo afectará esto al mercado? ¿Qué veremos en el mercado en estos próximos meses, en estos próximos años, en donde se nos plantea un escenario diferente, ¿no? Ya digo, llevamos prácticamente 4 años de desescalada de tipos, incluso varios años a tipo cero, y ahora nos encontramos con un mercado que va a ser totalmente diferente. Bueno, para eso vamos a ir a Mark Smith, porque tenemos aquí delante el índice del Nasdaq Composite, gráfico mensual. Y bueno, cabe resaltar que es el ciclo de la economía. No es que para mucha gente, los que hayan empezado a invertir sobre todo en estos últimos años, pueden pensar, hostia, entonces el mercado va a funcionar diferente, o las empresas de crecimiento ya no valen y tengo que buscar otro tipo de empresas. Para nada. De hecho, como comentaba antes, tengo aquí preparado un gráfico de los últimos sí, un poquito más de 15 años, los últimos 16, 17 años,
donde vemos que, bueno, esto vendrían a ser el porcentaje de tipos de interés. Aquí tenemos la línea de los años y vemos cómo tuvimos esa subida inicial a partir de 2006, cuando tuvimos de hecho llegamos al punto máximo 2007, 2008, cuando tuvimos antes de tener esa famosa crisis del 2007-2008, donde finalmente se terminaron bajando los tipos de interés a dígitos cercanos al cero. Estuvimos en ese entorno de dígitos de intereses cercanos al cero hasta 2015, y en 2015 volvimos a tener esa escalada que, como comentaba, nos llevó hasta 2018, donde llegamos a tener los tipos en un 2,5 de punto máximo. Y como comentábamos, volvimos a tener esa bajada en 2020 con todo el tema del COVID. ¿Qué mercado tuvimos en ese momento? ¿Hubo un mercado malo para las empresas de crecimiento, para las empresas tecnológicas y demás? Al contrario. De hecho, tenemos aquí el índice del Nasdaq Composite, y cuando hemos tenido, voy a dibujar aquí esas fechas. Aquí tenemos esa fecha de 2018, voy a ponerla a mitad de año, que fue más o menos 2015. Fijaos, en este tramo de aquí que estamos dibujando, entre 2015 y 2018, fue justamente cuando empezamos esa escalada de tipos de interés. ¿Cuál fue la primera reacción del mercado? Sobre todo cuando ya se empezaba a descontar que íbamos a entrar en un tramo de subida de tipos de interés, pues sí que tuvimos un mercado un poquito más revuelto. De hecho, justamente como estamos teniendo ahora mismo, llevamos varios meses, 3 meses para ser claros, con un mercado muy volátil desde que empezamos a alejarnos de esos máximos históricos, muy volátil, muy ruidoso, que no tiene un rumbo claro. Sobre todo lo vemos también en las empresas quizás más pequeñas, que influyen menos en el mercado, pero se ven mucho más influenciadas por su movimiento. Y en 2015 tuvimos un escenario completamente igual, un poquito de ruido, mucha volatilidad, hasta que fuimos asentándonos en unos rangos, y cuando esos rangos se delimitaron bien, simplemente tuvimos un mercado completamente sano, que de hecho fue un mercado muy muy bueno, ese mercado de 2016, 2017, inicios de 2018, en el que, vamos, recuerdo que fue un mercado muy sencillo. De hecho, solo hay que ver cómo la tendencia fue muy clara, semana a semana, mes a mes. Los comportamientos eran no tan volátiles como los que estamos acostumbrados en los últimos años, pero se consiguieron geniales rentabilidades. De hecho, en esta época entraron en cartera las famosas SQ, Shopify y empresas de este estilo, Coupa, si no recuerdo mal, Okta, empresas que nos dejaron rentabilidades enormes, que eran empresas de crecimiento, que se encontraban en un entorno de subida de tipos de interés y que para nada les afectaba, ¿no? Porque, ya digo, al final es el ciclo normal de la economía, y que los tipos de interés vayan al alza no va a significar que vayas a tener un peor escenario por delante. De hecho, el ciclo anterior que veíamos fue la subida de tipos a partir de 2005, terminó en 2008 más o menos, 2007-2008, básicamente por aquí. Y justamente fue un periodo más de lo mismo, ¿no? Un periodo en el que tuvimos un mercado con un tramo alcista. Sí que tuvimos aquí quizás un poquito más de volatilidad, pero al final siguió su rumbo al alza sin ningún problema, ¿no? Luego tuvimos esa crisis que volvió haciendo que esos tipos de interés volvieran a la baja, pero para nada terminó penalizando a esas empresas. Miro el Nasdaq Composite porque engloba más empresas de crecimiento, ¿no? Empresas tecnológicas, empresas que innovan, empresas que tienden a tener dígitos de crecimiento mayores y que son justo las que nos interesan a nosotros los visionarios. Entonces estamos viendo que no hay realmente nada de lo que preocuparnos, en el sentido de que las empresas de crecimiento se van a encontrar en un peor escenario, sí, pero es que no es que sea un mal escenario, simplemente no es el genial escenario que tienen cuando están en un entorno de tipo cero, ¿no? Por lo tanto, no hay realmente gran cosa de la que preocuparnos. Esperaría en estos próximos meses que podamos tener un escenario similar al de 2015 en cuanto al timing con los tipos de interés, ¿no? Tuvimos también esa volatilidad, tuvimos que encontrar esos rangos, y una vez se encontraron los rangos y tuvimos una consolidación bien formada, ya el mercado siguió su rumbo y tuvimos una tendencia de varios años muy muy sana. Por lo tanto, simplemente esperaría algo similar, ¿no? Que el mercado vaya encontrando su suelo, podamos terminar dejando alguna especie de consolidación en esta zona, y ya podamos seguir con esa tendencia al alza, ya podamos tener un mercado más tranquilo, un mercado que ya ha descontado lo que viene por delante, porque al final lo que realmente es malo, por así decirlo, para el mercado es la incertidumbre. Como decía antes, el mercado es una máquina de descontar eventos.
y la incertidumbre es lo que peor le puede venir. Si ya estamos en un entorno en el que se sabe el cronograma de los próximos 2-3 años, se va a subir los tipos de interés hasta llegar a tal punto, etcétera, ya el mercado eso es lo que va a descontar con anterioridad y luego va a seguir simplemente su rumbo normal. Así que, como digo, no hay gran cosa de la que preocuparnos, es algo normal, simplemente el ciclo económico, y veremos si el Nasdaq en estos próximos meses ya va mejorando un poquito la cosa, empieza a buscar zonas superiores y, ya digo, no va a ser tampoco una subida en cuanto hagamos suelo para ir a máximos históricos, sino que debemos antes consolidar, configurar un buen gráfico para entonces sí poder retomar el camino al alza, ya digo, tal como pasó en 2015, que además era un escenario exactamente igual en el contexto de tipos de interés. Así que, bueno, esto es un poquito lo que quería comentar en el vídeo de hoy. Espero que te haya quedado un poquito claro esa idea que quería compartir sobre los tipos, lo que realmente significa, cómo puede afectar al mercado, cómo ha afectado en el pasado, porque creo que es muy importante tenerlo en cuenta, que tampoco sea algo que nos haga comernos la cabeza y algo que al no controlar, al no tener bajo control, al no depender de nosotros, nos haga sentirnos mal o inseguros con nuestras operaciones. Simplemente seguiremos viendo cómo lo va haciendo el mercado. Es algo que el mercado ya estaba descontando desde hace tiempo y, como hemos visto, no significa que el mercado vaya a actuar de forma diferente o lo vaya a hacer mal, ¿no? Así que bueno, como siempre, si quieres seguir aprendiendo, lo que te recomendaría es que entres en visionariobolsa.com y al registrarte recibirás los 4 primeros vídeos del curso Visionarios gratis, donde podrás aprender qué características tienen las mejores empresas y encontrarlas antes de que hagan un movimiento explosivo. Siempre lo digo, es importante ver estos 4 vídeos, sobre todo de cara a entender lo que comentamos en informes semanales, entender lo que comentamos en los directos, por qué comentamos las empresas que comentamos, qué vamos buscando en ellas técnicamente, a nivel fundamental, nivel empresa, nivel qué tipo de productos, servicios, por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Además, ya digo, son 4 vídeos de aproximadamente 40-50 minutos, por lo tanto, en un momento los puedes ver a medida que te van llegando. Así que, bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, deja tu me gusta, comenta cualquier tipo de cosa, te estaremos leyendo y respondiendo, y suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo. Por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.